sobre cómo establecer límites en el trabajo, ¿ok? Porque no solamente mejora tu bienestar, sino que también potencia tu liderazgo y al final te ves como una persona mucho más profesional. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tu jefe llega súper estresado y te pide algo urgente, casi que en el momento en el que estás recogiendo ya para irte, y tú estabas listísimo para salir con unos amigos o tenías algún plan, a tu casa a ver televisión, a ver una serie que querías ver y al final terminas quedándote y luego te sientes fatal porque en realidad no era lo que querías hacer. Querías hacer tu plan inicial, pero te quedaste haciendo el trabajo extra que te pidieron. Muchísimas veces nosotros evitamos ser directos con nuestros jefes, con nuestros colegas o incluso con clientes por miedo a las consecuencias. Y ese miedo puede estar basado en experiencias pasadas o incluso en la percepción de que ser honesto puede ser visto como un signo de debilidad o de falta de compromiso con el trabajo. Entonces, a veces tenemos miedo de decir que no a una solicitud o expresar nuestras necesidades porque nos hace parecer poco profesionales o que estamos poco dispuestos a colaborar. Pero la realidad es que es todo lo contrario, eso no es así. Mientras más honestos somos acerca de nuestras capacidades y de nuestros límites, eso puede mejorar nuestra reputación y fortalecer nuestras relaciones profesionales. El no poner límites en tu entorno profesional puede afectarte a ti y a tu desarrollo. Recuerda algo, enseñamos a la gente cómo queremos ser tratados. Y en el ámbito profesional esto tiene muchísimo peso y es una regla básica para tu carrera profesional. Si tú no pones la línea, la van a poner los demás. Si siempre dices sí, sin pensar en tus consideraciones, jefes y tus colegas siempre asumirán que estás disponible. Entonces, por eso que traigo hoy 5 frases para ti, para que aprendas a decir de una manera educada, de una manera elegante, de una manera así como muy polite. No, gracias. ¿Ok? Para un poquito más elaborado. Si por casualidad eres una persona que está empezando su carrera profesional o estás nuevo en un trabajo, este video es para ti. Porque te voy a compartir tips y estrategias para que puedas llegar lejos más rápido. Si eres nueva por acá, yo soy Maru, experta con más de 20 años en el área de recursos humanos y comparto contenido para que puedan aprender ese montón de información que usualmente no está en los libros, no se aprende en la universidad y solamente se aprende con la experiencia. Aquí, sin ningún tipo de filtros, te voy a dar recomendaciones, tips y vamos a hablar de todo. Tú al final decides si lo quieres utilizar o no, pero son los tips que a mí y a muchas de las personas a las que, con las cuales he trabajado les ha funcionado. Entonces, si consideras que este contenido puede ser de tu interés, de una vez te invito a que te suscribas al canal. Y bueno, vayamos ya directo al grano y empecemos entendiendo cuál es nuestra realidad. En muchas empresas se valora la dedicación y se valora el esfuerzo, obviamente, pero a veces el no establecer límites claros puede llevarnos a una situación, digamos, como peligrosa. ¿Y por qué? Porque este comportamiento, aunque está bien intencionado al querer ayudar, puede empezar a generar una acumulación de responsabilidades que impacta tu productividad, que impacta tu salud mental, puede llegar hasta allá, y muchas veces tus relaciones interpersonales. ¿Qué sucede? Si tu jefe sabe que no importa la hora en la que te pidan las cosas, tú siempre vas a enviar la información, lo va a volver a hacer cuantas veces pueda o cuantas veces quiera. Si es un compañero de trabajo que sabe que tú siempre vas a hacer su parte para que el equipo no quede mal, lo va a volver a hacer. Y luego te da mucha rabia porque piensas que es injusto, pero en realidad pasó porque tú permitiste que pasara. Y me puedes decir, pero bueno, Maru, es que no puedo perder el trabajo. O sea, me da miedo a decir algo o que empiecen a valorar a las otras personas y no a mí porque crean que yo no estoy interesada. Y de esa manera podemos terminar haciendo lo que quieren los demás y olvidándonos de nosotros mismos. Y de verdad te lo digo con todo el conocimiento de causa, porque yo muchísimas veces acepté, no en uno, en muchas oportunidades, acepté situaciones, entonces te entiendo perfecto, porque yo creía que yo estaba haciendo lo correcto. Yo creía que decir que sí y quedarme haciendo las cosas extra estaba bien. Y con el pasar de los años me di cuenta que no, que poner límites es correcto, es necesario, porque de esa manera inclusive manejaba mejor mi profesionalismo frente a los demás. Me sentía mejor conmigo misma porque además podía atender mejor mis prioridades y la energía. Entonces, vamos a ir desglosando este tema poco a poco. Lo primero que tenemos que entender es que los límites hay que aprender a ponérselos a los demás,
pero lo más importante es ponernos límites a nosotros mismos. Y eso no es tan sencillo cuando ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo. Y después de que decimos que sí, ya estamos metidos dentro de la responsabilidad, haciendo el trabajo extra, pues obviamente ya nos comprometimos, ya tenemos que decir que sí, pero nos sentimos muy mal porque nos sentimos con culpa. Sabemos que en el fondo pudimos o debimos haber dicho que no. Entonces, la idea es que paremos eso de creer que está bien decir siempre que sí, ¿ok? Eso es lo primero. Tienes que pensar en ti, ¿ok? Siempre va a haber mucho trabajo, siempre va a existir mucho trabajo. Y si tú te quedas y si tú sigues diciendo que sí a todo, creyendo que lo estás haciendo bien, eso genera consecuencias. Pero entonces, vamos primero a cómo manejamos esta parte. Y lo primero es, tenemos que ser conscientes de nuestras propias necesidades. O sea, la manera de ponernos límites a nosotros mismos para después comunicarlos es primero entendiendo cuáles son nuestras propias necesidades y nuestros propios límites. ¿Y esto qué requiere? Pues una reflexión honesta sobre qué podemos y qué no podemos hacer. Te voy a poner un ejemplo. O sea, si yo puedo querer muchísimo, ahorita no, pero en algún momento de mi vida profesional, cuando mis hijos estaban chiquitos, yo podía querer quedarme extra y hacer un trabajo adicional. Pero si yo tenía que estar a las 5:30 de la tarde por mis hijos en la guardería o en el colegio, no hay manera. Entonces mi límite desde el punto de vista de horario de trabajo, de estar físicamente en un lugar, era ese. Yo podía estar hasta las 5, porque a las 5:30 tenía que ir a buscar a mi hijo, por ejemplo. Entonces tienes que hacer ese ejercicio. Puede ser algo como eso, o puedes decir, ¿sabes qué? A mí todos los días me gusta hacer ejercicio y para hacerlo, para lograrlo, necesito estar en el gimnasio a tal hora o estoy con un grupo de corredores que se reúnen todos los días a las 7:30 de la noche. En consecuencia, para llegar allá tengo que salir a tal hora. Esa es tu capacidad, porque lo que te estás poniendo tú primero es igual de importante que cuando dices que sí al trabajo. Vamos a seguir hablando de esto, pero quería ponerte este ejemplo, ¿no? Entonces, necesitas saber qué es lo que tú requieres para poder mantener tu bienestar. Y una de las formas que a mí se me ha ocurrido es hacerte tres preguntas. Una es, ¿cuántas horas puedes trabajar al día de una manera sostenible sin tener que sacrificar tu bienestar? ¿Cuánto tiempo necesitas para descansar y para recargar energías? Todos somos distintos, ¿ok? Otra pregunta, ¿qué tipo de tareas se alinean con tus objetivos profesionales? ¿Cuáles son aquellas actividades que te ayudan a crecer y a desarrollarte en tu carrera? ¿Cuáles son las cosas que necesitas para sentirte respetado y valorado en el trabajo? Esas preguntas. Y una vez que las tengas claras, entonces ya empiezas a entender cuáles son tus propias necesidades. Esos son tus límites. Y a partir de allí es muy importante comunicarlas de una manera asertiva y respetuosa. La asertividad en ningún momento es agresividad, es una capacidad para poder expresar tus necesidades y tus deseos de una manera clara y directa. Y no estás menospreciando a los demás, simplemente estás exponiendo tu punto. No tienes por qué tener miedo a expresar cuáles son tus necesidades y tus límites. ¿Ok? Tienes que buscar soluciones que funcionen tanto para ti como para tu equipo, tanto para ti como para la compañía. La honestidad y la comunicación efectiva son herramientas poderosas que pueden transformar tu vida profesional y personal. Esto hay que aprender a manejarlo, ¿ok? Aprender a decir que no es fundamental para establecer límites saludables en el trabajo. Porque no solamente se trata de proteger tu tiempo, sino también de cuidar tu bienestar mental y tu bienestar emocional. Si tú dices constantemente que sí a todo, puede parecer una muy buena forma de complacer a los demás y avanzar en tu carrera profesional, pero a largo plazo eso te lleva al agotamiento y a la frustración. O sea, en el tiempo no funciona. La sobrecarga de trabajo no solamente afecta tu rendimiento, sino que también afecta tu salud. Entonces, cada vez que tú dices sí a algo que no está alineado con tus prioridades o que excede tu capacidad, estás diciendo no a algo importante también en tu vida, que puede ser tu energía, tus objetivos personales, ejercicio, tus hijos, tu pareja, tus amigos. Tienes que reconocer que el tiempo es limitado y es valioso. Y decir que no significa no ser egoísta o poco colaborativo. Es una muestra de autoconocimiento y de respeto a ti mismo o a ti misma. Se trata de ser estratégico con el tiempo y con la energía para poder ofrecer lo mejor de ti en las áreas que verdaderamente importan. Y evidentemente el trabajo es una de ellas, pero a veces no son ya 8 horas o 10 horas, sino a veces son 12 horas, a veces nos quedamos hasta tanto en la madrugada entregando algo que es
urgente. Entonces es allí donde quiero llamar tu atención. Tú puedes alcanzar un mayor nivel de satisfacción y de éxito si aprendes a manejar este arte, ¿no? Esta habilidad. Cuando dices que no a una solicitud que no te beneficia, estás creando espacio para oportunidades que sí lo hacen. Entonces, eso te permite dedicarte a proyectos y a tareas que realmente te apasionan o que están mucho más alineados con tus metas. Tú tienes derecho a establecer límites y a proteger tu tiempo. Por favor, no permitas que la presión externa te haga comprometer tus propios valores y tus propias necesidades. Allí hemos estado, créeme, todos, y muchas veces lo hacemos sencillamente por desconocimiento. Y eso es precisamente lo que quiero traer el día de hoy. Que no sigas haciendo las cosas porque no eres consciente, o mejor dicho, porque crees que lo que estás haciendo es lo mejor para ti y para tu carrera, y no necesariamente. Te quiero dar unas frases que puedes utilizar para rechazar una solicitud de manera profesional y respetuosa. Estas frases te van a ayudar a quedar súper profesional y al mismo tiempo proteger tu tiempo. La primera es: agradezco que pienses en mí para este proyecto, pero actualmente estoy trabajando en X y Y, que son mis prioridades. De esa manera, tú estás demostrando que valoras mucho la oportunidad, pero que también tienes tus límites claros y que hay otra cosa que tiene más relevancia para ti. A veces el tema de prioridades cuesta identificarlo, pero a medida que vas escalando en tu carrera profesional, es muy importante aprender a priorizar. Y mientras más arriba, más claro se entiende cuando tú dices no porque tengo A, B y C. Ahí estás dejando claramente que tú sabes qué es lo que quieres y a lo que vas. ¿Ok? No que simplemente eres un yes man que dice sí a todo. Eso es súper, súper importante. Claro, esto requiere un trabajo previo, ¿no? Que es el de identificación de cuáles son las prioridades. Pero bueno, eso lo podemos trabajar en otro episodio. Ahora es enfocado en esto. ¿Cuál sería la frase número 2? Me encantaría colaborar contigo, pero en el futuro, cuando tenga mayor disponibilidad. Porque esta frase te deja la puerta abierta para futuras colaboraciones y muestra tu disposición para trabajar en equipo. Y sobre todo con esa persona. ¿Qué otra frase? Tercera. Gracias por pensar en mí, pero no podré hacerme cargo de eso en este momento. Esa frase muestra gratitud y al mismo tiempo establece un límite claro. ¿Y cuál otra puede ser? Agradezco mucho esta oferta, pero voy a tener que rechazarla. Es una forma directa y respetuosa de decir no. Y sencillamente sonríes, ¿ok? También puedes decir, me encanta ayudar, pero tengo otros compromisos que me impiden hacerlo. Eso demuestra tu disposición a colaborar, pero también deja claro que tienes otras prioridades. La verdad es que si quieres puedes retroceder el video para que las anotes y si no, acuérdate que en la transcripción del video están escritas. Te las puedes copiar y la idea es que las puedas utilizar en cada momento que lo necesites. Puede ser con tus compañeros de trabajo, puede ser con tu jefe, puede ser con algún cliente y no tienes que dar explicaciones muy elaboradas o no tienes que justificarte, simplemente tienes que dejar saber que tú tienes el control de tu tiempo, que tú tienes el control de tus metas, de tus responsabilidades, de tu energía al final de tu vida. Cuando uno va a tomar una decisión de selección o cuando uno va a tomar la decisión si una persona tiene potencial, la vas a ascender a otro nivel, todo ese tipo de cosas que ocurren en las reuniones de talento de las compañías, eso también se refleja, eso también se ve. Las personas que dicen constantemente que sí y no entregan o que están exhaustas, y eso se nota, sabes perfectamente que no le puedes dar más responsabilidades porque no te va a decir nunca que no, porque considera que está haciendo lo correcto, pero que no puede con ello. Entonces, lo que te estoy tratando de enseñar ahorita es, puede resultar incómodo decir que no inicialmente, pero es muy importante aprender a hacerlo. Si no estás acostumbrado, pero recuerda que estás actuando en tu mejor interés. Y cuando eso ocurre, la verdad es que es perfecto, porque te estás enfocando en lo que realmente importa para ti. Estás estableciendo límites efectivos y de esa manera tú puedes alcanzar tus objetivos. Es fundamental, como te dije antes, aprender a priorizar cuáles son nuestras tareas y enfocarnos en lo que realmente importa. De esa manera mejorarás tu eficiencia y vas a poder dedicarte a las cosas que mejor valoras. Recuerda siempre, el tiempo es nuestro recurso más valioso. Bueno, y la energía, yo pienso que la energía también. Pero el tiempo no lo puedes recuperar una vez que se ha ido.
Entonces es crucial que lo aprendas a usar sabiamente, porque la manera como lo invertimos determina la calidad de nuestra vida. Al enfocarnos en lo que realmente importa, podemos asegurarnos que estamos viviendo de acuerdo a nuestros valores y alcanzando nuestros verdaderos objetivos. En este episodio decidí hacerlo un poquito más corto y por eso simplemente te dejo las frases. Y para el próximo episodio mi intención es enseñarte ya a poner los límites y también mostrarte cuáles son las consecuencias de no ponerlos, ¿ok? Y bueno, hoy les quiero dejar el episodio hasta aquí, mis queridísimos profesionales ambiciosos. Si de casualidad te gustó este video y si llegaste hasta acá, te invito a que me dejes un comentario o me regales un like. Si tienes alguna duda, por favor, escríbemela por allí y porque puedo hacerles videos profundizando sobre cualquiera de los temas que a ustedes les gustaría y que sienten que necesitan. Me encanta leerlos, me encanta leerlos. Espero que este episodio y que esas frases les hayan gustado. No olvides suscribirte. Muchísimas gracias por estar conmigo. Activa la campanita para que tengas más contenido que te permita transformar tu carrera o que haga que despegues y que cada vez estés más pleno y más feliz. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo video. Chao.